El Sofá Naranja, con David Boto. Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos con David Boto García, contratado doctor y secretario del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo. Queremos agradecerte de antemano que hayas podido visitarnos. La primera pregunta que te queremos plantear es: ¿de pequeño te planteabas ya ser profesor de esta facultad nuestra, de esta universidad nuestra? ¿O qué otras ambiciones tenía David Boto? Hola, buenos días. Bueno, evidentemente no me planteaba ser profesor de esta facultad, pero sí que es verdad que me gustaba ser profesor, o pensaba o me planteaba ya ser profesor en el futuro. Cuando estaba en el instituto, pues me planteaba ser profesor de secundaria. Luego, cuando entré en la carrera y vi que los profesores universitarios compaginan no solamente docencia, sino investigación, pues ahí ya me pareció más atractivo y hice los pasos que tenía que hacer para llegar a mi trabajo actual y la verdad que estoy encantado con haber sido o ser profesor de universidad. Por lo tanto, la motivación a escoger este camino universitario viene desde la infancia, pero sobre todo el hecho de investigar es lo que más ha pesado en tu caso. Bueno, cuando estaba en segundo bachillerato estaba indiferente entre física y economía, para que veas. Estuve a punto de meterme en física porque siempre me gustó más la parte numérica que otro tipo de asignaturas más de letras. Y bueno, un poco, no sé si por casualidad sí que elegí economía, me terminó gustando y las cosas se desarrollaron como fueron, pero bueno, que a veces hay decisiones que tomas en un momento que podían haber sido otras y tuviera a lo mejor cambiado el destino radicalmente. A pesar de lo joven que eres, cuentas con un número muy amplio de artículos académicos, concretamente 73, y se ascienden hasta 850 tu número de citas. ¿Cómo lo haces? En tan poco tiempo. Bueno, quiero puntualizar, no son 73, son 59, que bueno, son bastantes, pero bueno, supongo que ahí aparecen algunos artículos repetidos, o porque a veces cuando tienes la versión documento de trabajo y la versión publicada puede contabilizarse dos veces, pero no, son 59. Y tu pregunta era que ¿cómo lo compatibilizo? ¿Cómo lo haces? Porque en tan poco tiempo, bueno, tanta carga, publicación, tanto trabajo, vivimos los jóvenes profesores en una exigencia continua donde nos exigen publicar. Cuando publicas tiene que ser en muy buenas revistas, cuando lo haces todavía tienen que ser mejores, tienes que dar clases, tienes que dirigir tesis, tienes que dirigir trabajos fin de grado, tienes que conseguir proyectos, tienes que hacer innovación docente, tienes que hacer un montón de cosas y al final uno pues responde a los incentivos y a las exigencias que le plantean. En mi caso, investigo mucho porque es la forma de progresar y si no lo hubiera hecho pues seguramente no hubiera conseguido estabilizarme laboralmente. Y por otro lado porque me gusta y prácticamente todo lo que hago lo hago porque me divierte, me entretiene. Entonces tengo la suerte de que hago algo, mi profesión es hasta cierto punto un hobby, salvando las instancias que hay cosas que evidentemente no te gustan tanto, ¿no? Pero tengo esa suerte que para mí investigar me divierte, es divertido. De todos estos artículos académicos que mencionas, los 59, o otros trabajos de investigación que has hecho a lo largo del tiempo, ¿cuál es el que más te ha gustado personalmente, con el que guardas un recuerdo más especial? No sé, es difícil. Siempre, como dicen algunos, lo mejor siempre está por venir. Yo creo que con el tiempo a veces relees trabajos que hiciste, pues eso, hace un año, hace dos, hace tres, y a lo mejor hoy en día los hubieras hecho de otra manera, con lo cual, bueno, no sé, siempre pienso que del trabajo que más orgulloso voy a estar, está todavía por venir. No sé, supongo que hay algunos que, pues supongo que el primero que publiqué siempre es el más especial y era uno parte de la tesis, entonces
Luego ya, pues supongo que, como todo, ¿no? Que te hace menos ilusión, pero ya te digo que espero que los mejores trabajos sean los que estén por venir. Bueno, uno de los temas, una de las temáticas que abarcas, dentro de la multitud que tienes, es el turismo. En relación con el impacto de la COVID-19 en el turismo, ¿qué cambios en el comportamiento de los turistas has observado durante la pandemia y cuáles crees que perdurarán en el futuro? Bueno, es cierto que hicimos varios trabajos justo después del estallido de la pandemia, porque en aquel momento era muy interesante saber cómo los turistas se estaban adaptando. En general, lo que se concluye o lo que hemos visto en esos trabajos es que la gente viajó mucho más localmente, dentro de España, a segundas residencias, gastó menos porque realizó menos actividades de las que venía realizando antes, de las actividades turísticas, fundamentalmente las que eran al aire libre para evitar riesgos de contagio. La gente prestaba mucha atención a medidas sanitarias de los alojamientos y redujo también las estancias, ¿no? Se quedaba menos días. También supongo que ahí tuvo que ver la incertidumbre económica asociada pues a los ERTEs y a también las expectativas de lo que estaba pasando, de que no sabían, incluso gente que podía tener trabajo, lo que podía pasar, ¿no? Y esto se explica en teoría económica, lo que llaman el precautionary savings, ¿no? Los ahorros de precaución. En cuanto a qué de todos esos efectos va a perdurar en el futuro, al final yo creo que hemos vuelto a la normalidad. Creo que en el momento en que se levantaron las restricciones, se eliminaron las mascarillas y la gente ha ido perdiendo el miedo, creo que estamos en una situación muy similar a la que estábamos en 2019. De hecho, las cifras de turismo ya han superado los niveles prepandemia. Lo único que espero es que si se vuelve a desatar otra pandemia, que es probable que suceda, aprendamos algo y en el momento en que empiece a haber casos, pues tratemos de corregir errores que se cometieron en el 19 y en el 20. ¿Qué impactos está teniendo el cambio climático en los patrones de consumo turístico? ¿Y qué oportunidades económicas pueden surgir de ello en comunidades como por ejemplo Asturias? Pues mira, hay un estudio que todavía miré el otro día de la Comisión Europea que hacía unas predicciones de cómo se iban a redistribuir los flujos turísticos de aquí a 2050 bajo diversos escenarios de subida global de las temperaturas. Y lo que encontraban o lo que prevén es que va a haber una redistribución del sur hacia el norte. Las zonas, en el caso de España, zonas como Andalucía, Murcia o Extremadura van a perder turismo, fundamentalmente en temporada alta, y van a ser las zonas del norte como Asturias o Cantabria las que, en términos comparativos, más van a ganar de esa subida de las temperaturas, porque van a ser lugares frescos o al menos en verano con temperaturas aceptables. En este sentido, para nuestra región, pues viendo las dinámicas de migración, de pérdida de jóvenes, de capital humano y de despoblación rural, quizás el turismo pueda surgir como una oportunidad para dinamizar o revitalizar la actividad económica. A veces también es un riesgo especializarse excesivamente en turismo, pero para lo que la literatura de ciencia regional llama las regiones left behind, ¿no? Las que están un poco retrasadas, pues es una oportunidad que, si no tienes mucha mejor alternativa, pues tienes que aprovechar. ¿Crees que plataformas como Airbnb están democratizando el turismo o están más bien intensificando las desigualdades? Mira, el crecimiento y popularidad de Airbnb ha traído efectos positivos y negativos a las regiones. En la parte positiva, han expandido la capacidad alojativa, han incrementado la competencia con los alojamientos y esto ha permitido que vengan muchos más turistas. Y muchos estudios han mostrado que la llegada de turistas no solamente genera impactos directos sobre los negocios puramente turísticos, sino que genera la creación de empresas asociadas, como supermercados, como tiendas, etcétera, y también tira de otros sectores, mismamente el sector de la alimentación, ¿no? Todos los restaurantes o todos los negocios que venden a turistas, pues también tiran
su demanda comprando a otros sectores. Pero la contrapartida es que, dado un stock de viviendas, pues si una parte de la vivienda se destina a alquilarla a turistas, pues se reduce la oferta disponible para los residentes y esto eleva los precios y, aparte de elevar los precios, luego también genera otras incomodidades en forma de, bueno, pues de ruidos o de conflictividad asociado a fiestas, etcétera, de tal manera que hay efectos positivos y negativos. A mí, del debate actual sobre si hay que prohibir los pisos turísticos o no, lo que me falta es información, y creo que se opina mucho como debates de barra de bar, pero para saber si se debe hacer o no habría que cuantificar el efecto neto, es decir, cuánto gano o cuánta actividad económica me está generando los pisos turísticos y cuánto perjuicio me está generando sobre residentes. Al fin llegó la de Asturias. Junto con Levi realizaste un estudio que concluía que este tipo de infraestructuras era efectivo para reducir la concentración de la demanda turística y redistribuir los ingresos turísticos de manera más uniforme a lo largo del año. ¿Tienen las infraestructuras rendimientos decrecientes? ¿Oportunidad o desafío para Asturias? ¿Cuál es tu opinión? Sí, hicimos un trabajo en el que evaluamos cómo mejoras en la conectividad a través del AVE de las distintas provincias españolas se vinculaban con la concentración de los flujos turísticos, con su estacionalidad, utilizando datos para una serie de años, y encontrábamos que efectivamente pues, parecía que mejorar esa conectividad ferroviaria pues, hacía que viniera más gente en temporada baja y por tanto los flujos no estuvieran tan concentrados. Que esto pueda ser una oportunidad para Asturias, por supuesto. La cuestión es que todo va a depender de cómo sean los precios y de cómo sean las conexiones y la frecuencia de esas conexiones, porque muchas veces no se trata solamente de que llegue el AVE, sino en qué horarios llega. A lo mejor si es demasiado temprano que el primero que sale para Asturias, pues el posible turista no le encaja bien en su... porque tiene que madrugar mucho o por las conexiones que tenga que tener con otros orígenes, pues a lo mejor no es efectivo. En ese sentido, yo creo que es necesario una coordinación a la hora de definir las rutas o a la hora de definir y si quieres atraer a determinados mercados, también a lo mejor algunos descuentos específicos para determinados grupos o determinados orígenes si tienes interés en atraerlos. ¿Cuál es el error más común que los estudiantes de economía suelen cometer al analizar datos y cómo podemos evitarlo? Estudiantes, hablas de grado o... Sí, de grado y avanzando a más. Pero, ¿en clase o...? No, bueno, a la hora de empezar un poco a fomentar esa vocación de carácter científica, es decir, en clase y sobre todo pues a futuro porque al fin y al cabo parece que la profesión por excelencia a la que nos vemos abocados, o la gran parte de los economistas, puede ser analistas de datos. Bueno, supongo que errores muchos, pero como le pasa a todo el mundo. Yo creo que se necesita saber de matemáticas y saber de econometría para empezar. Y luego dudar mucho o ser muy prudente con las interpretaciones que se hacen de los datos. Los datos son muy manipulables porque tú los puedes mirar desde distintos ángulos. O sea, el mismo dato, dependiendo de si calculas una tasa de variación interanual o intermensual o lo comparas con otra región grande o con otra región pequeña, te va a salir que estamos muy bien, que estamos muy mal, que estamos para arriba o que estamos para abajo. Entonces, creo que es importante tener esa visión de qué estoy analizando, qué comparación o qué tipo de análisis es el más adecuado, y las conclusiones a las que puedo llegar dependen de algunos supuestos que estoy haciendo, y no encontrar verdades universales ni afirmar categóricamente esto es así o esto es de la otra manera, porque los economistas buenos son los que dudan, y normalmente los artículos académicos, incluso cuando tú haces un artículo, un trabajo que crees que está muy bien, los evaluadores son muy críticos y te destrozan y te dicen que tienes este problema y tienes otro, ¿no? Entonces, a veces hay estudiantes que hacen un análisis muy sencillo, hablo de un TFG, muy
sumas y restas, como diríamos, y afirman categóricamente en sus exposiciones públicas que esto es así, que ellos tienen evidencia, y dices, bueno, hay que ser más prudentes, ¿no? Tú tienes algo de información que podría hacernos concluir esto, pero se necesitan muchas veces análisis más detallados. ¿Qué habilidades crees que serán imprescindibles para los economistas en los próximos 10 años ante la amenaza de la inteligencia artificial? Pues algunas muy clásicas, la capacidad de trabajo, la creatividad, la disciplina, y supongo que otras más modernas, como es el saber manejar o saber interactuar con esa IA, con esa inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial puede ser muy útil y te puede ayudar como estudiante a estudiar o a desarrollar una tarea, pero siempre y cuando le formules la pregunta o le pidas ayuda de la forma correcta. No sé, hay estudiantes que, yo qué sé, les pides que contesten a unas preguntas sobre un texto y no tienen, le piden a la IA, le formulan a la IA la pregunta y pegan directamente lo que les ha devuelto la IA, y se nota clarísimamente que eso no lo ha hecho el alumno, que está hecho por una máquina. Bueno, pues eso puede ser una herramienta que a ti te pueda dar unas ideas a partir de las cuales tú cojas de ahí algo y elabores o redactes o lo mejores o lo que sea. O, al contrario, ya tienes la idea, ya la has escrito, ya la has redactado, sale de ti y le pides a la IA que te ayude a mejorar la redacción. Oye, mira, ¿crees que esto está bien explicado así? A lo mejor dice, bueno, te recomiendo esto para mejorar la claridad de la exposición. Bueno, pues eso es una herramienta que tú puedes utilizar para mejorar, pero utilizarla manteniendo tu dominio de lo que estás haciendo, no dejarlo todo en manos de la aplicación. Cuentas con una gran faceta reivindicativa en X. Tuiteabas hace un tiempo: Asturias, la segunda comunidad donde menos cobran los ayudantes doctores, menos que en Cataluña, Castilla y León o Extremadura. Luego que si la excelencia, que si ir de excursión a Harvard y y tal y tal. Junto a una tabla en la que se podían ver las distintas las distintas retribuciones que tienen los profesores en función de su categoría en las distintas comunidades autónomas. Sí, bueno, a saber lo que me puedes sacar si te pones a indagar, ¿no? Eso es peligrosísimo, las redes sociales, niños, tened cuidado lo que tuiteáis. No, más allá de la broma, sigo pensando lo mismo en este caso. Creo que a día de hoy a los jóvenes ayudantes doctores se les exige mucho y se les paga poco, porque al final un ayudante doctor cobra unos 300 euros por encima del salario mínimo interprofesional después de, bueno, pues haber hecho una carrera, haber hecho un máster, haber hecho una tesis y muchas veces trabajar 8 o 9 horas al día en, como os decía antes, en muchas cosas. Y esto quiero aprovechar para que, si a alguien le interesa, los profesores hacemos muchas más cosas que dar clase. De hecho, dar clase es, no digo la menor de nuestras ocupaciones, pero dedicamos muchas horas a gestión, como es mi caso ahora, pero también a investigación, a corregir trabajos fin de grado, a conseguir proyectos, a reuniones, a un montón de cosas, y al final sí que es verdad que al menos al inicio de la carrera sientes como que ese trabajo, ese esfuerzo que tú estás haciendo no está remunerado. Luego es verdad, y esto es así, ¿no?, que a lo largo del tiempo la cosa mejora mucho y cuando los profesores se estabilizan sí que creo que están bien pagados y sí que creo que tienen unas condiciones laborales muy buenas. Pero hay una gran asimetría entre los jóvenes y los más consolidados, teniendo en cuenta que terminan desarrollando las mismas funciones e incluso a veces más los jóvenes por su necesidad de hacer méritos. Y entonces, ¿quién paga la fiesta? Mira, una de mis reivindicaciones ahí es que a nosotros los jóvenes se nos pide que hagamos estancias y bueno, esto se justifica por muchas razones, de, bueno, pues colaborar con investigadores externos, etcétera. En eso podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Pero muchas veces no hay fondos
que cubran, o los que hay son muy competitivos, ¿no? Hay mucha gente aplicando para conseguir fondos para hacer estancias y poca dotación. Entonces, cuando yo digo quién paga la fiesta, es que tú no le puedes exigir a alguien para desarrollar su carrera profesional cosas que cuestan mucho dinero, y podéis imaginar que hacerte una estancia, pues imaginaos en Copenhague o en Londres o en sitios de este nivel, es muy caro. Encima, cada vez te exigen que las estancias tienen que tener una duración mínima, es decir, no vale que te vayas, no, tiene que ser 3 meses o 4 o los que sea. Y hay compañeros y hay gente que hace estancias pagándolo de su bolsillo con el salario que está cobrando. Y esto es a lo que nos están obligando en algunos casos. Y esto es lo que a mí me indigna, porque si tú pides cosas, pues tiene que ir con una dotación coherente. Y en este sentido, muchas veces los gobiernos de todo índole, esto no es un comentario político, de todo signo, bueno, pues presumen de que apuestan por la ciencia y no sé qué, cuando en realidad no lo están haciendo, porque están, como digo, incrementando las exigencias, pero no así la dotación económica. Ahora, llevando la economía a un ámbito que, bueno, la mayoría conocemos, si Florentino Pérez te pidiera consejo económico para gestionar mejor la plantilla o los fichajes, ¿qué le dirías? ¿Hay alguna métrica económica que te gustaría introducir para analizar el rendimiento de los equipos de fútbol, más allá de los goles o títulos? Hombre, creo que poco le puedo decir yo a Florentino Pérez, teniendo en cuenta que es un hombre de negocios, una dilatada experiencia, y que creo que está haciendo una buena gestión. Tampoco podría, creo yo, ni a Florentino ni a un dirigente de tercera, porque no soy experto en economía del deporte. Quizás tenemos aquí un compañero que es Luis Carlos, que sabe más. Pero bueno, ¿qué métricas podríamos aportar? No lo sé. Supongo que no lo sé. La verdad es que al final los clubes de fútbol lo que buscan es el éxito deportivo. El éxito muchas veces es aleatorio, no aleatorio, pero a veces la diferencia entre ganar y perder depende de un balón al palo o de una decisión arbitral. Entonces es una industria muy sujeta a la aleatoriedad, donde luego todo se juzga para bien y para mal en función del resultado, cuando a lo mejor hay clubes que están haciendo las cosas muy bien y tienen mala suerte, y clubes que lo están haciendo muy mal y tienen un golpe de suerte que les hace tener un ingreso extraordinario y salvarse, ¿no? Pasa como en primera división. A veces un equipo que se salva y un equipo que desciende es por un detalle, pero salvarse supone mucho dinero, mucha liquidez para el club y para la ciudad, y descender, pues a lo mejor la ruina económica. En esta línea, ¿qué opinas de la creciente influencia de las estadísticas avanzadas y el Big Data en el análisis deportivo? Yo siempre creo que la información es buena. Entonces, yo creo que para un entrenador que tiene que buscar la estrategia más óptima, cómo utilizar sus inputs, sus jugadores para ganar, pues toda la información que tenga sobre cuánto corren sus jugadores, sobre en qué zonas del campo tiene más pérdidas de balón, cuántas ocasiones claras han generado de gol, toda esa información, o cómo se están desempeñando sus jugadores en los entrenamientos, todo eso le ayuda a tomar decisiones. ¿Cuál es el problema? A veces, claro, cuando tienes demasiada información también es complicado filtrarla, pero bueno, también tienen un montón de asistentes y analistas que, de hecho, ahora actualmente los clubes de fútbol suelen tener ya un equipo de scouting que se reúne como si fuera, qué sé yo, un consejo, y ponen encima de la mesa toda la información que tienen, y en conjunto valoran y toman decisiones. Mientras que antes, hace 20, 30 años, pues era un entrenador y sus 2, 3 ayudantes tomando todas las decisiones. Ahora ya esto se ha profesionalizado y son 15, 20 personas utilizando información y tomando decisiones. Bueno, ahora pasamos a la parte más dinámica de la entrevista y te vamos a poner en un pequeño aprieto. Te vamos a decir nombres de compañeros del Departamento de Economía, y una compañera del Departamento de Economía Aplicada, y tienes que escoger a uno para cada pregunta de las que te vamos a plantear. Las personas son Ana María Rodríguez Álvarez, directora del departamento, Antonio María Álvarez Pinilla
y José Baño Espino, Sara Suárez Fernández y Marta González Escalonilla. Entonces, la primera pregunta que te planteamos es: ¿a quién no le pedirías los apuntes? ¿A quién no? No. Uf, no lo sé. Supongo que por descarte a Ana, y no por nada, sino porque los otros creo que los tendrían muy buenos, y a Ana no conozco sus apuntes, pero vamos, creo que Antonio tendría muy buenos apuntes, José tendría una letra maravillosa, y Sara y Marta, que eran buenas estudiantes y las conozco también, o sea que por descarte sería Ana. ¿Con quién te irías de Erasmus? ¿Con quién me iría de Erasmus? Pues no sé, con Sara o con Marta, por un tema generacional, supongo. Con cualquiera de las dos creo que me iría. No sé, con Marta mismamente. Vale. ¿Compañero perfecto para planear un atraco o compañera? ¿Cómo un atraco? Un atraco, pues oye, de atracar un banco y así algo serio. No sé, no me lo planteo, pero bueno, si es por organizar algo minucioso y demás, pues no sé, supongo que Sara porque es una persona muy ordenada y meticulosa y seguramente tendría toda la estrategia, el plan de huida y demás, todo súper preparado. ¿A quién elegirías como compañero para participar en un concurso de trivia de televisión ahí? Hombre, a José, supongo. José es una persona muy culta y creo que sabría manejarse bien en este tipo de ámbitos. ¿Y a quién llevarías como asesor a una partida de póker? Hombre, me ha quedado casi ni aposta, pues con Antonio. Creo que además Antonio oculta bien sus emociones, con lo cual para una partida de póker sería ideal. Continuando con esta parte más dinámica y entrando en preguntas más personales, ¿haces ejercicio o practicas alguna clase de deporte de manera habitual? Pues mira, voy cuando puedo al gimnasio, pero voy menos de lo que debería. La verdad que en mi departamento hay mucha gente deportista y yo creo que soy el menos deportista de todos, y a veces hablando con ellos y tal, te dicen, no, que el deporte te engancha, que se generan endorfinas y tal. No sé, no me ha pasado todavía, será que no lo hago lo suficiente, pero debería hacer más deporte, creo que es muy bueno, incluso creo que puede ayudarte a ser más productivo porque te hace también a la mente salir un poco de estar todo el día con papeles o trabajando o haciendo cosas. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues bueno, supongo que como ya ha salido, a mí me gusta mucho el fútbol, me relaja mucho ver fútbol, me gusta ver también series, sobre todo lo que tiene que ver con thriller y policíaco y demás, y soy bastante familiar. Para mí la familia es súper importante, paso todo el tiempo que puedo con mi familia y demás, y bueno, la lectura cuando puedo. Lo que pasa es que como estoy todo el día leyendo papers, tengo poco tiempo, pero son cosas bastante sencillas las que me gustan, la verdad. Continuando con aficiones, ¿cuál es tu plan ideal de domingo? Plan ideal de domingo. Bueno, pues algunas veces quedo a desayunar con amigos, me gusta desayunar fuera los domingos, y luego un buen domingo suelo ir al pueblo, que suelen estar allí mis padres y mi abuela, y comer con ellos, luego salir a dar un paseo, ver a toda la fauna animal que tiene mi padre, que tiene gallinas, tiene una perra, tiene gatos, tiene corderos, tiene de todo, y luego a lo mejor pues ver algún partido entretenido o emocionante que haya ese día. Cosas sencillas, no soy muy complejo en ese sentido. ¿Qué libros o recursos recomendarías a los estudiantes que quieren profundizar en el análisis económico más allá del aula? La pregunta es más de divulgación o más de teoría. ¿A qué te refieres? Estudiantes que se interesen más allá en el análisis económico, fuera de lo que se pida en el currículo o lo que se le vaya a preguntar en el examen.
Bueno, hay muchos libros de divulgación interesantes. A mí, personalmente, no me gustan los libros de divulgación de los charlatanes. Hay mucho charlatán. Cuando digo charlatán es gente que, pues escribe libros como lo escribiría un señor ahí en un bar hablando de economía con argumentos falaces. A mí me gustan los libros que se hacen de divulgación por buenos economistas prestigiosos. Yo qué sé, Krugman, Acemoglu, tienen libros que son de divulgación, que no son libros técnicos, que abordan diversos temas, pero que son premios Nobel. Entonces, de leer, yo leería a personas de contrastado prestigio, porque hay otros que realmente van de gurús y realmente no tienen una línea en su currículum prácticamente. ¿Te consideras más una persona madrugadora o trasnochadora? Madrugadora. Mi mayor productividad es a primera hora de la mañana o las primeras horas de la mañana, y como sabéis por la teoría económica, yo empiezo en rendimientos marginales decrecientes a partir de las 6 o así. A partir de ahí ya no soy nada productivo, entonces soy muy de mañanas. Pero hay otra gente que es al contrario, y eso tiene mucho que ver con cuestiones genéticas y predisposición, con lo cual yo creo que cada uno tiene que conocerse a sí mismo, saber en qué parte del día funciona mejor, y muchas veces intentar adaptar sus horas de trabajo a ese carácter. ¿Qué compraste con tu primer sueldo? No tengo ni idea. Creo que invité a comer a mis padres a algún sitio, bueno, no muy caro, pero invité a comer a mis padres a algún sitio. Creo que eso fue lo que hice, que me hizo mucha ilusión. Y luego creo que me debí comprar unos playeros o algo de ese estilo, un pequeño capricho, pero tampoco mi primer sueldo daba para mucho, entonces tampoco se podía gastar mucho más. Pero sí, creo que fue eso. ¿Y si te tocara la lotería, qué harías con el dinero? Si me tocara la lotería, no sé, supongo que lo invertiría en ladrillo. Sería lo que se me ocurriría. Me compraría a lo mejor un coche o me haría algún buen viaje a algún sitio, iba a decir exótico, pero bueno, no tiene por qué ser exótico, pero bueno, un buen viaje con buen alojamiento y dándome caprichos. ¿Te gusta el coleccionismo o coleccionas algo en general? Cuando era pequeño sí que me gustaba coleccionar coches pequeños, los coches de juguete, pero los pequeñitos, no los grandes, sino los pequeñitos, y los conservo todavía en la casa del pueblo. Pero fuera de eso no colecciono nada. Bueno, más allá de cuando era pequeño también, lo típico de cromos y de estas cosas, pero no colecciono nada. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? Preguntas difíciles, mejor regalo que he recibido. No sé, pero voy a deciros uno que me hicieron mis compañeros hace poco, cuando conseguí la plaza de personal permanente laboral, que me hizo mucha ilusión, ¿no? Que es, una taza con Boto García et al 2024, y me hizo bastante ilusión. Fijaos que es una tontería, pero es un detalle que demuestra que me valoran o que me aprecian, y eso es una cosa de las que estoy muy contento, ¿no? Que tenemos muy buen clima de trabajo en este departamento, y también con gente de economía aplicada. Y mira, pues un ejemplo de un regalo sencillo, pero que me hizo mucha ilusión. Una de las cosas que mencionabas antes como hobby o pasatiempos era que te gustaba ver series. ¿Qué serie o película consideras que es tu favorita? Tampoco tengo así ninguna muy clara. Te puedo decir algunas que me han gustado mucho. Me ha gustado mucho Suits,
la serie de abogados. Me gustó mucho en su momento How to Get Away with Murder, también de abogados. Y La Casa de Papel, en su momento. Son 3 series que me gustaron mucho. De hecho, Suits y How to Get Away with Murder las volví a ver. Y bueno, otra que para mí siempre está en el top siempre es Aquí no hay quien viva, una serie que siempre me ha gustado mucho. ¿Cuál es tu destino preferido para ir de vacaciones? ¿Cuál es mi destino favorito? Bueno, te diré que seguramente sea Italia, porque estos últimos años, todos los veranos, llevo 3 años consecutivos yendo a Italia. He estado en Roma, en Florencia, en Bérgamo, en Milán, en Venecia, en Verona, en Padua, en Brescia. O sea que sí, Italia parece que me gusta y luego, bueno, estuve también en Londres y en París y también son 2 ciudades que me gustan mucho. ¿Cuál dirías que es tu canción favorita? Mira, voy a decir una cosa muy rara, o sea, una canción que es bastante underground, supongo, pero que para mí tiene mucho significado y se popularizó otra vez cuando la pandemia, es la de Resistiré. No tanto por la canción en sí, que es más antigua que el Te Veo, sino por el mensaje, porque es una canción que transmite esa sensación de resistir ante la adversidad y ante los problemas, y en algún momento de mi vida que he tenido alguna dificultad o alguna cosa que no ha salido como yo quería, creo que siempre me ha insuflado un poco de energía y de optimismo. Ahora llega la segunda pregunta más importante de la entrevista. Y hay que ser muy sincero. ¿A qué personaje histórico te gustaría conocer? ¿Qué personaje histórico me gustaría conocer? Pues no sé. Supongo que a Keynes. Un tipo muy peculiar, por lo visto, por lo que cuentan de su vida. Y, hombre, supongo que tomarse un café con él y hablar 4 cosas, aunque sea de economía, y escucharle hubiera sido bastante interesante. Sí, voy a decir eso por no decir otros ejemplos más manidos. Ahora sí, para terminar la entrevista, otra de las preguntas más importantes: ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, pero picada muy fina. Yo creo que la cebolla le da su punto, pero tiene que estar picada muy fina para que apenas se note. O sea, para que tenga como un pelín de sabor, pero que no estés comiendo y te encuentres trozos crudos de cebolla. Entonces, al final, para resolver ese debate histórico, yo creo que hay un punto medio que es poca cebolla y bien picada. Con esto acabamos la entrevista de hoy. Muchas gracias, David, por aceptar nuestra invitación. Nos ha gustado mucho pasar este rato contigo y conocerte un poco más. Bueno, gracias a vosotros. Espero que os haya gustado.